Bueno, estimados estudiantes, vamos a comenzar el curso de cálculo en varias variables. Mi nombre es Osvaldo Larreal y soy su profesor en el curso de varias variables. Comencemos por definir en el curso de varias variables qué es una sucesión. Bueno, una sucesión es simplemente una sucesión de un conjunto, es simplemente una función que parte del conjunto de los números naturales y va hacia el conjunto. Es decir, que tiene como dominio el conjunto de los números naturales y como rango recorrido el conjunto. En casos generales, las sucesiones lo que hace es enumerar o rotular cada uno de los elementos del conjunto. Lo que he dicho anteriormente se puede escribir matemáticamente como se indica de esta forma. Es decir, que es una función que va de los números naturales hacia el conjunto A, tal que el ADN pertenece a para todo n. Pero en lugar de escribir ADN, se acostumbra a escribir A sub n. Y la notación en general se escribe como el A sub n entre llaves. Al A sub n se le denomina término enésimo de la sucesión. Entonces ya tenemos por un lado la definición de sucesión. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de sucesiones. Bueno, en sí esto es lo que hace las sucesiones. Si tomamos el primer elemento, el número 1, se le asigna el A sub 1, el número 2 se le asigna el A sub 2, número 3 el A sub 3, número 4 el A sub 4, el 5 el A sub 5, hasta llegar al n que se asigna al A sub n. Esto continúa de esta manera hasta llegar al infinito. Veamos algunos ejemplos entonces. A ver, en este caso la sucesión o el elemento A sub n se define como 2n. Así tenemos que para el primer elemento, ¿quién correspondería al A sub 1? En este caso debe ser el 2 por el 1, que nos tiene que dar 2. Este es el primer elemento de la sucesión. El segundo elemento, entonces debe ser el 2 multiplicado por 2. Así, de esta manera obtenemos 4. El tercer elemento, tenemos el 2, tenemos el 3, disculpen. En este caso tenemos 2 por 3, que es igual a 6. Si queremos el cuarto elemento, cuarto término, observe que obtenemos. Entonces tenemos 2 por 4, que es igual a 8. Y así sucesivamente vamos obteniendo cada uno de los elementos. Es decir, que lo estamos obteniendo de esta forma. ¿Está bien? Así obtenemos cada elemento. Veamos otro ejemplo. Aquí coloqué varios elementos. Llegué hasta el número 5. Veamos este ejemplo. Observen que en la vez anterior la forma como escribir la sucesión es distinta de esta, ¿no? Pero en sí es otra forma de notar. En la vez anterior coloqué la forma del A sub n. En este caso estoy colocando directamente la función o la sucesión entre llaves. Entonces sea 2 por n menos 3 una sucesión. En este caso, ¿qué tenemos? En este caso tenemos que los primeros términos son, observen que lo que hay que hacer es colocar, en este caso estoy colocando el A sub 1, quiere decir que vamos a tener 2 por 1 menos 3, 2 por 1, 1 menos 3, obtenemos menos 1.
Ahora si colocamos en lugar de la n, colocamos ahora un 2, tendríamos 2 por 2 menos 3, 2 por 2, 4, menos 3, debemos obtener un 1. Al igual, si colocamos un 3, tendríamos 2 por 3 menos 3, de lo cual obtenemos 3. Si colocamos 4, tendríamos que multiplicar 2 por 4 menos 3. Y así obtenemos 2 por 4, repito, son 8, menos 3 son 5. Si colocamos 5, será 2 por 5, son 10, menos 3 son 7. Y así sucesivamente. Veamos este otro ejemplo. En este otro ejemplo tenemos la forma de la sucesión, tiene una forma cuadrática. ¿Está bien? Observen que si colocamos n igual a 1, tendríamos 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 5. 1 al cuadrado 1 menos 3 por 1, ahí tendríamos menos 3 y teníamos 1, entonces tenemos menos 2 más 5, obtenemos 3. ¿Está bien? Ese es el primer término. El segundo término, ahora vamos a colocar 2. 2 por 2 son 4. ¿Está bien? Menos 3 por 2. Entonces tenemos 4. Menos 6. Son menos 2. Más 5. Tenemos nuevamente 3. Si colocamos 3, tendríamos 3 al cuadrado. Menos 3 por 3, que tendríamos en ambas partes 9, más 5 nos da 5. Y así sucesivamente obtenemos cada uno de los elementos de la sucesión. ¿Sí? Entonces, observe que este último se han colocado cada uno de los elementos, no se ha colocado el lazo 1, el lazo 2, sino simplemente se ha colocado cada elemento en el orden que le toca. A veces, muchas veces se podría ver las sucesiones como si fuese un vector infinito. ¿Está bien? Entonces, lo importante es que se ordene o se enumere cada elemento. ¿Está bien? Aquí vemos otros ejemplos. Igualmente, como se hizo anteriormente, observe que, por ejemplo, este primer ejemplo, que es 3 más menos 1 elevado a la n, como es menos 1, cuando coloco 1, tendría que, es decir, cuando la n vale impar, esto da negativo, y cuando vale par da positivo. Entonces, cuando es impar tendríamos 2 y cuando es par tendremos 4, así como se muestra en esta sucesión. Aquí tenemos varios ejemplos. Cada uno de los ejemplos se ha desarrollado para que ustedes puedan trabajar y observar cómo se trabaja con sucesiones. Hasta aquí la primera clase.